Dicen, creo que está silenciado, perdón, yo no lo escucho. Bien, bueno, creo que estábamos sin, sin activar el micrófono, mil disculpas. Bueno, de todas formas, solo estábamos haciendo un pequeño repaso de la solución en la parte radial, que repito, además de depender de R, pues depende de N y L, como ustedes lo pueden apreciar acá. Y estábamos hablando de la otra parte, digamos, de la solución de esta ecuación, que es la energía, que habíamos indicado, pues se puede expresar en general de esta forma, donde E sub 0 representa el estado más bajo o la energía del estado fundamental. ¿De acuerdo? Acá la otra incógnita, bueno, era L porque habíamos introducido nosotros una constante que dijimos que tal vez era conveniente expresar de esta manera, porque de esa forma esta ecuación diferencial tiene un poco de mayor claridad en la solución. Ahora bien, una vez que se han respondido todas estas, por supuesto que el detalle de cada una de estas funciones les voy a dar un poco más adelante. Y bueno, el detalle de a qué es igual E sub 0 también un poquito más adelante, pero no voy a entrar todavía en ese detalle porque no hemos terminado de resolver nuestro problema. Simplemente nos hemos ocupado, digamos, de esta parte, ¿verdad? De la parte radial. Esto es que hemos igualado a esto, hemos hecho algunas operaciones y al final hemos llegado a esta ecuación diferencial. Pero nos falta la parte que corresponde a la solución angular, como ustedes pueden apreciar acá. ¿De acuerdo? Entonces, significa que todo esto también debe ser igual a esta constante. Entonces, voy a tratar de reproducir esto poniendo esto como la constante del otro miembro de esta ecuación, pero voy a multiplicar a ambos miembros por la función y, o sea que esto va a quedar afectado por la función y esta función y pues va a desaparecer. ¿Ya? Entonces tendríamos menos 1 sobre seno cuadrado tita por la, tal vez no hay necesidad de poner esto aquí, por la segunda derivada de y respecto a phi, este signo mejor lo voy a llevar al otro miembro, o tal vez simplemente lo ponemos como paréntesis, ¿no? Más 1 sobre seno de tita por la derivada respecto de tita por el y todo eso tendría que ser igual a L por L más 1 veces Y, que entonces tal vez yo lo voy a expresar de esta forma.
¿Ya? Es completamente igual, pero sin embargo, aquí está la ecuación diferencial y entonces nosotros esperamos como solución de esta ecuación diferencial, pues una función y de las variables tita y phi, porque aquí está la derivada respecto a tita, pero aquí está la derivada respecto a la variable phi. Lo interesante es que esta función también depende de L, pero además se origina acá un otro parámetro que conocemos como M sub L, ¿ya? Habíamos dicho que L, esto es de la solución en la parte radial, ¿verdad? Pues solo podía tener valores hasta n-1. ¿Verdad? Ok, este otro número que es m sub l, pues puede tomar los siguientes valores. Empezamos por el extremo con signo negativo del valor que asume L. Es decir, si L asume 0, entonces va desde menos 0, pero el menos 0 es lo mismo que el más 0. Entonces, a tomar en cuenta. Pero si L fuera, por ejemplo, 1, empezará desde menos 1. El siguiente valor es el menos L, pero le aumentamos una unidad, y así sucesivamente hasta que llegamos al otro extremo, que es más L. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Tampoco vamos a ocuparnos de darle solución a esta ecuación diferencial, también es un problema bastante complicado de resolver. No creo que valga la pena oscurecer nuestros días hallando esta solución. Sin embargo, en la literatura está completamente desarrollado y corresponde a un problema fundamental que uno resuelve sobre todo en problemas de la física matemática. ¿Ya? Entonces, ahí está esta función que nosotros buscamos, que depende de tita y phi, pues depende además de estos otros dos números, que son L y M sub L. Más adelante veremos que tienen nombre cada uno de ellos, ¿ya? Incluyendo a N, pero sin ir todavía a ese detalle, nos interesa simplemente hablar de esta situación. Vamos a hacer algunos ejemplos de cuáles serían las soluciones tipo de esta ecuación diferencial, si es que al depender de L y M sub L, pueden solo acceder a ciertos valores dados por estas reglas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si L fuera igual a 1, perdón, igual a 0, nosotros veríamos que M sub L pues simplemente sería 0. ¿Por qué? Porque es desde menos 0 hasta más 0. Entonces el único posible valor es M sub L igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la solución de esta ecuación diferencial es una función que depende de tita y phi, pero con valores de L y M sub L igual a 0. Si uno sustituye esta función en esta ecuación diferencial, pues vamos a encontrar obviamente una identidad, ¿ya?
¿Qué pasa si L es igual a 1? Si L es igual a 1, entonces M sub L, si nos fijamos bien, puede ser menos 1. Al aumentar 1, esto se vuelve 0. Y tenemos que ir hasta el otro extremo, o sea que esto es más 1. Ahí se acabó. Toma 3 posibles valores. ¿Eso qué indica? Que Y, cuando L es igual a 1, puede tomar el valor menos 1 y por lo tanto sería la función Y de 1 menos 1 de tita phi. Tendríamos la función de 1, 0 de tita phi. Y la función de 1 más 1, yo sé que está por demás cuando tiene signo positivo, pero por si las dudas, ¿ya? Entonces, ahí están las posibles situaciones, ¿verdad? Entonces, ustedes seguramente podrían completar el caso si L fuere igual a 2, ¿verdad? Obviamente, M sub L podría ser entonces menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y acaba ahí. ¿Verdad? Son todas esas las posibilidades. Si no me preocupo, por ejemplo, de tener que escribir, sabemos que depende de tita y phi, y solo nos ocupamos de estos subíndices, entonces, obviamente, nosotros tendríamos, ¿qué cosa? Tendríamos el Y de 2 menos 2. Tendríamos el Y de 2 menos 1. Y de 2, 0. Y de 2 más 1. Finalmente tendríamos el Y de 2 más 2. Bien, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si reemplazamos esta función, porque es una función, ¿ya? En esta ecuación, entonces va a dar una identidad. Sí es solución. Lo mismo con cada una de ellas, ¿ya? Entonces, obviamente, forman un conjunto muy grande de posibles funciones que son solución de esta ecuación diferencial, las cuales de manera compacta estamos diciendo que se expresan de esta manera, donde L y M, que son los otros números de los cuales depende esta función, pueden acceder a dichos valores y cuyos ejemplos se puede mostrar a continuación. Entonces, con eso nosotros habríamos, digamos, cubierto la solución de la ecuación diferencial que representaba el problema de resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para los átomos hidrogenoides, ¿ya? En particular, exclusivamente en esto, ¿ya? Estas funciones se conocen como armónicos esféricos en la nomenclatura o más bien en la matemática, ¿ya? En el ámbito de las matemáticas, estas funciones se conocen como armónicos esféricos, ¿de acuerdo? Bien, o sea que son muy conocidas estas funciones, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya? ¿Qué quiere decir todo esto? A ver, antes de entrar en mayor detalle, donde yo les digo exactamente cómo es esta función, cómo es esta y aquí, y las respectivas, ¿verdad? Antes de entrar en ese detalle,
al igual que en el caso radial, ¿verdad? Antes de entrar en ese detalle, pues voy a continuar tratando de expresar la solución de nuestro problema. Esta todavía no es la solución. Esta es solo la parte angular, aquella que depende de tita y de phi. ¿Verdad? Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es la solución? Nosotros habíamos dicho que la solución era una función que dependía de las variables r, tita y phi. Que en general habíamos dicho que podríamos expresar nosotros de esta manera. Habíamos visto de que si era posible separar la ecuación diferencial en todas las variables, en ecuaciones diferenciales, una solo dependiente de R y la otra solo dependiente de tita phi, al haber visto que eso funciona, entonces esto es obviamente posible, ¿no? Ahí está. Pero ¿qué hemos encontrado en el camino? Hemos encontrado que R, pues además de depender de la variable R, depende de dos números, n y l. ¿Verdad? Que y, además de depender de tita y phi, depende de estos dos números que son l y m sub l. No está por demás decir que en algunos textos ustedes van a encontrar a los armónicos esféricos, ¿ya?, de tita phi con esta nomenclatura, y no se asusten porque es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es decir, en vez de poner de esta manera, simplemente lo ponen como un supraíndice, pero es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que la función que es nuestra solución habrá que poner que no solo depende de r, tita y phi, sino que de n, de l y de m sub l. Entonces, normalmente uno escribe así: n, l, m sub l. Y no separados con una coma como lo están acá, pero se escriben normalmente de esta forma. Depende de n, l y m sub l. Más adelante veremos que podemos aumentar una otra dependencia cuando introducimos un otro tipo de movimiento para el electrón, el cual es el spin del electrón. Pero mientras no hablemos de eso, y solamente estamos hablando nosotros del movimiento orbital del electrón alrededor del núcleo, ¿verdad? Pues la solución estaría dada de esta forma. Ahora bien, en resumen, nosotros habíamos dicho que n puede ser 1, 2, 3 y así sucesivamente. Es decir, pertenece a los naturales. Ahora vamos a decir un poquito más. ¿Ah? A este se le conoce con el nombre de número cuántico principal. Ustedes ya saben que toda vez que un número le asigna valores a una cierta cantidad física, entonces ese número que cuantiza esa cantidad física, pues recibe el nombre de número cuántico. Y como se trata de la energía, aquella que es resultado del problema principal, que es resolver la ecuación de Schrödinger, entonces este n, no se olviden que la solución es, en la parte radial nos da la energía y ella depende de este n. Entonces, obviamente,
no es solo un número cuántico, sino que le corresponde ser denominado número cuántico principal. ¿De acuerdo? Bien. También está L, que como ya lo habíamos mencionado, puede hasta n-1, también es un número cuántico. Y se conoce como número cuántico orbital. Ya más adelante veremos que esto cuantiza otra cantidad física de nuestro problema y es el momento angular. El momento angular es un vector, L cuantiza la magnitud del momento angular orbital. Entonces, es un número cuántico que recibe el nombre de número cuántico orbital. ¿De acuerdo? Y finalmente, este otro número, que es m sub l, en algunos textos simplemente van a encontrar como L. Yo prefiero aclarar que se trata de aquel que está relacionado con el número cuántico del momento angular orbital, ¿no? Donde su regla está dado por esa expresión, el mismo que también es un número cuántico. ¿Ya? Se llama número cuántico magnético orbital. ¿Ya? Uy, uy, uy. Cuántico magnético orbital. Ahí está. Un poquito más largo. Este número también está asociado con la cuantización del momento angular orbital, pero este tiene que ver con la cuantización de la componente en la dirección z de nuestro sistema de coordenadas. Dicho de otra forma, este cuantiza la dirección del momento angular orbital. ¿Ya? Ustedes dirán, pero este es un número que no es suficiente para cuantizar una dirección en el espacio. Tienen toda la razón, pero más adelante veremos que tiene un motivo, ¿de acuerdo? Más adelante, no ahora. No nos preocupemos en este momento, ya que estamos hablando de la solución general. Pero pienso que ya llegó el momento en darles los nombres que corresponden y que hagamos un resumen de todos estos posibles valores, ¿de acuerdo? Ahora bien, es posible hacer una tabla muy interesante en base a la cual se podría evidenciar todas las funciones que corresponden a un cierto L o a un cierto N o a un cierto L. Para eso hay una tabla muy simpática. Bueno, la primera vez que yo vi esa tabla estaba en el Física Cuántica de Iceberg Resnick, pero posteriormente he visto en otros lugares. No sé quién será el inventor de aquello, pero bueno, no es el gran invento, pero ayuda, ¿de acuerdo? Ayuda un poco, entonces, si desean verlo, yo solamente lo voy a reproducir. ¿De acuerdo? Entonces, Piki. Ahí está. A ver, tendríamos entonces a nuestro N
Ya. Un hito más. Ya van a ver cómo ayuda esto, ¿de acuerdo? Es muy interesante. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a poner yo ay, ay, 1, 2, 3, ¿ya? Los posibles valores de n. Acá vamos a poner nosotros los valores posibles para L. ¿Ya? Acá. Para L. Entonces, esto lo voy a rayar de esta manera. Y voy a decir que en el caso de n igual a 1, L es simplemente 0. ¿Verdad? Ahí está. En todo esto están los posibles valores de L. Cuando n es, uy, perdón, claro, está bien. Y cuando n es igual a 2, L puede ser 0 o 1. Entonces, habría que dividir esto en 0 y 1. ¿Verdad? A ver, tal vez, perdón. Tal vez hacemos mejor otra cosa, ¿ya? Nos vamos a confundir. Y diríamos así. Cuando n es igual a 1, tendríamos L igual a 0. Y si L igual a 0, entonces M sub L también sería igual a 0. Así lo haríamos, ¿ya? Cuando n es igual a 2, ahora vamos a partir esto en una cosa un poquito más grande. Tendríamos L igual 0, que es una opción,
acá vamos a partir esto de esta forma. Y la opción L igual a 1, M sub L otra vez sería 0. Entonces, para mejorar la nomenclatura, esto sería así, ¿no? Y así nosotros los podríamos evitar tener que estar escribiendo. Pero eso lo vamos a hacer acá, cuando ya la cosa sea un poquito más complicada. Acá cuando L es igual a 1, M sub L puede tener 3 posibles valores, en cuyo caso voy a dividir esto en 3 porciones y le vamos a dar sus nombres. Esto sería M sub L menos 1. Esto sería M sub L igual 0. Y esto sería M sub L igual más 1. ¿De acuerdo? Y luego finalmente pues habrá el N3. ¿De acuerdo? Que más bien tiene 3 posibilidades. Entonces, separaríamos de esta manera y de esta otra. 1, 2 y listo. Entonces, siguiendo esta lógica, esto sería 0, esto sería 1 y esto sería 2. Si esto es 0, entonces M sub L sería 0. Y si es aquí, entonces tendríamos que dividir en 3 partes. 1, 2 y 3. Y esto tendríamos que en 5 partes, ¿no? Desde menos 2 hasta más 2 son 5. Entonces tenemos 3 partes, 4 partes y finalmente la quinta parte, ¿no? Entonces esto sería menos 1, esto 0, esto más 1, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Siempre es importante tener la posibilidad de manejar esto, aunque sea en la cabeza, porque nos ayuda mucho a las soluciones de a la solución general, en verdad, ¿no es cierto? Entonces, de aquí, por ejemplo, podríamos nosotros tomar algunas, ¿ya? Entonces, veríamos que hay un sí de 1, 0, 0 de R tita phi, es decir, 1, 0, 0, ahí está. Esto ha salido de esto, ¿verdad? ¿A qué es igual eso? Pues es igual al R de NL, 1, 0. Que solo depende de R. Por Y de LM sub L, 0, 0. De tita phi. Ahí está. Esta es la función solución de la ecuación de Schrödinger para n igual a 1, ¿verdad? Para n igual a 1. ¿Qué quiere decir? Pues esto es la solución para este caso. Entonces, idénticamente nosotros podríamos hallar la función solución para el siguiente caso. ¿Cuál sería? 2, 0, 0, ¿verdad?
¿De qué? De R tita phi. ¿A qué es igual eso? Por favor, NL es de NL de 2, 0. R de 2, 0. Si ustedes me permiten, ya no voy a poner a R acá, ¿de acuerdo? Sabemos que depende de L. Y como es de L, M sub L, 0, 0. Ahí está, ¿no? Es el producto de esas dos funciones. ¿Mm? Y aquí, esto es la solución de esto. ¿Mm? Y bueno, con n igual a 2 tenemos otras 3 posibilidades, ¿verdad? Que se puede escribir de esta forma. 2, 1, menos 1. 2, 1, 0. 2, 1, más 1. Y luego, pues tendríamos el 3 de 0, 0, 3 de 1 menos 1, 3 de 1, 0, 3 de 1 más 1, 3 de 2 menos 2, 3 de 2 menos 1, 3 de 2, 0, más 1, más 2, así respectivamente. Ahí está. Entonces hay algunas cosas interesantes que podemos nosotros notar de esto, pero solo estoy hablando primero de la solución y cuáles son esas, ¿no? Esta es solo solución de la parte radial, esta es solo solución de la parte angular, pero esta es la solución del problema, ¿verdad? Ahí está. ¿Mm? En las 3 variables. ¿Cómo se pueden obtener esas soluciones? Ahí está. ¿Mm? Ahí está. Ahora, ¿qué cositas interesantes podemos nosotros notar? Voy a poner uno. Por cada n hay n al cuadrado soluciones. ¿Qué les parece? A ver, ¿están de acuerdo conmigo? A ver, voy a poner esto entre comillas. Por cada n hay, voy a poner comillas, n cuadrado soluciones. ¿Qué me pueden decir? Por cada n hay n cuadrado soluciones. ¿Qué quiere decir? Que hay n cuadrado de estas funciones. A ver, probaremos. Para n igual a 1, n al cuadrado sería 1. Una solución. ¿Cuál es? Esta. Claro, solo hay una. Ahí está. Para n igual 2, entonces hay 4 soluciones. ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4. Ah, había tenido razón, por lo menos. A ver, probaremos con 3. A ver, esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, cuando n3, 9 soluciones. Ah, funciona, funciona. Por cada n hay n cuadrado soluciones. Ahí está, se cumple. Es algo muy interesante. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué es importante eso? Pues lo vamos a ver un poco más adelante cuando retornemos a la solución en la parte radial, donde tenemos la expresión de la energía que depende de n. ¿Ah? Ahí vamos a volver a hablar de este aspecto, pero en principio
está claro lo que estoy diciendo. Por cada n hay n cuadrado soluciones. ¿Quiénes son las soluciones? Estas funciones. ¿Ah? Estas funciones. O sea que imaginemos un n igual a 4. Para n igual a 4 hay 16 de esas funciones. ¿Ok? Para n igual a 5, 25 de esas funciones. Y miren cómo va creciendo el número. ¿Y cómo crece? Pues no crece de manera lineal, sino como n cuadrado. Eso es muy importante de considerar, por favor. ¿Ya? Otro aspecto muy importante de considerar es el siguiente. Por cada L, voy a poner eso. Por cada L, esta L que ustedes ven acá, ¿verdad? Por cada L hay, a ver, ustedes me tendrían que decir, hay dos por L más 1 M sub L. Ahí está. ¿Qué les parece? A ver, por cada L hay 2 por L más 1 M sub L. A ver, cuando L es igual a 0, ¿cuántos valores de M sub L hay? 2 por 0, 0 más 1, 1. Un M sub L. Es correcto. Cuando L es igual a 1, ¿cuántos valores de M sub L hay? 3. Entonces, 2 por 1, 2 más 1, 3. Ahí están. Cuando L es igual a 2, deberían haber 2 por 2, 4 más 1, 5. 5 valores, claro, 1, 2, 3, 4, 5 valores de M sub L. Esto es muy importante, por favor, muy, muy importante, sobre todo cuando estudiemos el problema de la degeneración. ¿Ya? Ok, entonces son esos dos aspectos en principio que uno debe tomar en cuenta cuando habla de la solución de la ecuación de Schrödinger al problema de átomos hidrogenoides. Preguntas, por favor.